Un día mi rostro dejó de obedecerme. Así, con una frase tan poderosa como devastadora, María Ángel Ruiz comienza el relato que cambiaría por completo la percepción que muchos tienen de ella. ¿Qué es lo que específicamente pasa con mi cara? Porque me lo preguntan y porque es normal que también cuando estoy en algunos lugares la gente me vea con cierta curiosidad cuando tengo gestos que son gestos particulares con la cara y que son involuntarios. Para millones de venezolanos, María Ángel es sinónimo de belleza, elegancia, aplomo. Fue coronada Miss Venezuela 2002. Rozó la corona del Miss Universo al quedar como primera finalista en 2003. Y desde entonces, se convirtió en un rostro infaltable en la televisión nacional, tanto en la conducción como en la actuación. Pero en la cúspide de su estabilidad emocional y profesional, cuando muchos creían que tenía una vida perfecta, su cuerpo comenzó a enviar señales de alerta. Al principio, sutiles, casi imperceptibles. Una sensación molesta de resequedad en los ojos, algo de tensión en la frente, una incomodidad pasajera al mantener la mirada fija. Cosas normales del día a día, pensó. El ritmo acelerado, las luces del set, las largas horas grabando. Era fácil atribuirle esos síntomas al estrés acumulado. Sin embargo, la incomodidad evolucionó. De pronto sus párpados comenzaban a cerrarse involuntariamente. No era un guiño, ni un parpadeo, ni un espasmo aislado. Era una desconexión total entre su voluntad y su rostro. Su mirada, antes firme y segura frente a millones de espectadores, se volvía inestable, nerviosa, errática. Por más que lo intentara, no podía controlar lo que ocurría en su cara. Comenzó el peregrinaje médico. Varios especialistas le aseguraron que se trataba de ojo seco evaporativo, un término técnico para justificar la molestia. Le recetaron gotas, descasos, algunos masajes oculares, pero los espasmos no se detenían. Al contrario, se intensificaban. Ya no ocurrían solo en momentos de tensión. Aparecían de manera aleatoria, interrumpiendo conversaciones, lecturas, grabaciones, en ocasiones, incluso al despertar. Esa imposibilidad de mantener abiertos los ojos por voluntad propia comenzó a impactar su vida emocional. María Ángel, siempre segura de su porte, empezó a dudar de su imagen. No se reconocía en el espejo. Se tomaba fotos para revisar si los demás lo notaban. Y lo notaban. Los comentarios empezaron a aparecer, algunos crueles, otros disfrazados de preocupación, pero todos generaban en ella un efecto demoledor. Los diagnósticos se sucedían sin respuestas claras. A ojo seco le siguió blefaroespasmo, una condición relacionada con contracciones involuntarias en los músculos alrededor de los ojos. Sin embargo, esa no era la raíz, era solo un síntoma más. Después de meses de estudios, visitas a oftalmólogos, neurólogos y terapeutas, finalmente llegó el diagnóstico certero: distonía facial focal. Se trataba de un trastorno neurológico crónico, caracterizado por movimientos musculares involuntarios en áreas específicas del rostro. Una condición sin cura, pero con tratamientos posibles. Esto que tengo se llama distonía. Desafortunadamente para mí, aunque en cualquier parte del cuerpo es desafortunado, a mí me pasa en mi cara. Y la distonía es un movimiento involuntario, es decir, es una de las enfermedades que pertenecen como al paraguas de los trastornos del movimiento. La distonía dentro de los trastornos del movimiento es de cierta manera infrecuente. Por eso pocas personas saben lo que es. Y por eso es que hay tanto desconocimiento sobre el tema. Yo misma vine a conocer la palabra ya después cuando tuve un diagnóstico. No era una parálisis, no era un daño visible a simple vista. Era algo peor para quien ha construido su vida alrededor de la expresión facial, una lucha contra su propio cuerpo desde adentro. En palabras de María Ángel, no es que mi cara esté quieta, es que no para de moverse cuando no quiero. No es falta de expresión, es exceso de tensión. No es visible todo el tiempo, pero siempre está ahí, siempre. Y con eso comenzó no solo una nueva etapa médica, sino también una etapa de introspección, de reconstrucción emocional y de enfrentamiento con el miedo más grande que puede tener una figura pública: ser vista vulnerable.
Lo mío evolucionó un poco más y entonces toma la cara y a veces también el cuello. ¿Qué implica esto? Bueno, como lo dije, son movimientos involuntarios. Por supuesto, estoy en tratamiento con una neuróloga, muy bueno. También me acompaña una terapia psicológica, porque, claro, tener estos primeros síntomas, ¿no?, que a mí me comenzaron hace ya como 4 años, y su evolución me hicieron también a mí pasar por un viacrucis de varios médicos, ¿no? Y a qué especialidad acudo. Aceptar el diagnóstico fue para María Ángel un golpe difícil de asimilar, no por el nombre de la enfermedad, ni por su naturaleza crónica, sino por lo que implicaba a nivel personal. Para alguien cuya imagen pública ha sido construida a partir de la elegancia, el control, la seguridad, el dominio escénico, aceptar que su rostro, su carta de presentación durante más de 2 décadas, ya no le pertenecía, fue como perder una parte de su identidad. Durante semanas se sumió en el silencio, se alejó de las redes sociales, canceló compromisos laborales, se escondió, no por cobardía, sino por protección. Le aterraba que alguien la viera en medio de un episodio. No podía evitarlo. Sus ojos se cerraban, su ceño se fruncía sin razón y sus músculos faciales se contraían sin que ella pudiera detenerlos. Peor aún era la ansiedad que precedía esos momentos. El miedo anticipado a que ocurriera frente a otros generaba más tensión y, como un círculo vicioso, más espasmos. Fue entonces cuando comprendió que la enfermedad no solo vivía en sus músculos, sino también en su mente. El tratamiento fue otro camino difícil. Se sometió a infiltraciones de toxina botulínica, el mismo compuesto conocido como Botox, pero aplicado con fines terapéuticos. Las agujas, frías y precisas, se clavaban milimétricamente en su rostro. Las sesiones eran dolorosas, los resultados graduales. A eso se sumaron medicamentos, ansiolíticos para controlar el estrés que disparaba los episodios, anticonvulsivos para estabilizar la actividad neuromuscular. Empezó también terapia psicológica, porque entendió que no bastaba con curar lo visible si por dentro seguía sintiéndose rota. Es muy significativo para mí compartir esto y también venirlo lidiando durante todos estos años, porque bueno, como lo dije, en la cara, yo trabajo no solamente con mi cara, pero bueno, mi trabajo tiene mucho que ver con ser imagen pública, con el aspecto físico, con la sonrisa, con una cara que transmita tranquilidad, frescura, y no con una cara que tenga trastornos del movimiento, por supuesto. Pero no todo fue medicina. Descubrió que su cuerpo también necesitaba descanso profundo, silencio interior. Comenzó a practicar ejercicios de respiración, meditaciones guiadas y a modificar su rutina diaria. Aprendió que no podía seguir en el mismo ritmo acelerado de siempre, que debía frenar, escucharse, respetarse. Al principio ese cambio le costó. Se sintió improductiva, inútil. Pero poco a poco comenzó a entender que sanar también era trabajar, que su valor no dependía de estar en una alfombra roja, frente a una cámara o en un escenario, que valía incluso si no podía levantar los párpados por horas, que valía, incluso en el temblor. Y entonces tomó una decisión que marcaría un antes y un después. Volver al mundo antes de estar completamente bien. Volvió a grabar, a salir, a mostrarse tal como estaba, con sus movimientos involuntarios, con sus días buenos y sus días oscuros. Comenzó a compartir su historia sin maquillaje emocional. Explicó su enfermedad sin adornos, y al hacerlo, rompió un muro, el de la perfección. Por supuesto, he pasado por momentos en los que siento rabia por esto. Me pregunto por qué, obviamente. No lo romantizo diciendo, ay, no, hay que buscar el para qué. No. A veces con rabia me pregunto por qué. Pero a veces me respondo, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Si, mientras estemos vivos y somos seres humanos, pues estamos viviendo y expuestos a cualquier enfermedad o digamos, hay personas que tienen dificultades mucho mayores, ¿no? Niños. Y entonces, cuando me pregunto, ay, ¿por qué a mí no? ¿Qué tengo yo de excepcional con respecto a todos los seres humanos? O sea, cuando me pregunto eso, como que aterrizo un poquito más.
Regresó con la fuerza de quien ha llorado frente al espejo y ha decidido mirarse de nuevo, sin filtros, sin miedo. Lo que antes ocultaba ahora lo compartía con voz firme. Hablaba de su distonía sin vergüenza. La describía como esa parte de sí misma que le enseñó a detenerse, a priorizarse, a dejar de complacer al mundo para empezar a escucharse de verdad. Y el tratamiento o la medicación que existe no es específica para estos casos, sino que son medicamentos asociados o medicamentos que están diseñados, mejor dicho, para otros trastornos de movimiento. En mi caso, yo tomo anticonvulsivos, también tomo ansiolíticos para que la distonía no se exacerbe, ¿no? El estrés lo exacerba, el cansancio lo exacerba, algún tema emocional lo exacerba y la tranquilidad, la paz lo tranquiliza. El descanso también es muy necesario. En entrevistas, en redes, en conversaciones privadas, repetía un mensaje claro. La enfermedad no me define, pero me transformó. A sus seguidores ya no les mostraba solo el glamour. Les hablaba de insomnio, de lágrimas, de sesiones de terapia, de días en que no podía salir de la cama. Y también les hablaba de esperanza, de cómo una condición crónica no es una sentencia de muerte, sino un cambio de rumbo. De cómo la belleza real no está en la simetría del rostro, sino en la coherencia entre lo que se siente y lo que se muestra. Empezó a recibir mensajes de personas que vivían lo mismo, personas con enfermedades invisibles, con rostros que tiemblan, con cuerpos que no responden, con almas exhaustas. Personas que encontraron en ella no a una reina, sino a una aliada, una mujer que se atrevió a decir en voz alta lo que muchos callan, que la salud mental importa, que lo que duele por dentro también necesita atención, que no todo lo que se ve está bien, y no todo lo que no se ve está mal. Siento cuando llego a algunos lugares las miradas curiosas de ¿por qué ella tiene la cara así? ¿O por qué hace esos gestos? Cuando estoy hablando no se nota, o se nota muy poquito, pero cuando estoy en silencio y estoy recibiendo estímulos del ambiente, como sonidos, mucha gente, personas hablándome, sí se me nota. Y a veces siento, obviamente para mí, a veces es como que da un poquito de pena o de miedo. Sí, es una mezcla de los dos. Sentir esa exposición y ese juicio en las miradas de los demás, pero es completamente válido porque, bueno, es algo con lo que yo no nací. María Ángel no volvió a ser la misma, porque no quiso. Aprendió a convivir con su enfermedad, no desde la resignación, sino desde la reconciliación. Le dio un lugar en su vida, sin dejar que la gobernara. Aprendió a nombrar su miedo, a mirarlo a los ojos y a seguir caminando. Hoy sigue en tratamiento, sigue en terapia, sigue aprendiendo, adaptándose, reconstruyéndose. Pero ya no se esconde, ya no pide permiso para existir tal como es. Y quizás eso es lo más poderoso de su historia, que la mujer que antes era admirada por su perfección, hoy inspira mucho más por su humanidad. Quiero asistir a lugares para no sentirme tan expuesta, o en cuanto a mi trabajo, sentir temor porque, por ejemplo, en algún momento yo no pueda hacer esto que estoy haciendo y conversar sin que me interrumpa algunos movimientos involuntarios de la cara, en fin. Entonces, esto para responder a esas preguntas que son válidas, a otras cosas que he subido por las redes y que me preguntan ¿qué le pasó a ella en la cara? ¿Y por qué está así? ¿Por qué está tan distinta? La verdad no es que esté tan distinta, pero bueno, si hay algunos gestos que me han cambiado, se debe a eso.